Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Qué alegría estar contigo en este día tan especial y poder compartir la palabra del Señor Jesucristo. Quiero que vayamos directamente a la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso número 3 al versículo número 5. Mira lo que dice la Escritura. Pues aunque vivimos en el mundo,
no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Dice el versículo 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Hoy quiero hablar de un tema tan interesante que muchas veces hemos escuchado hablar. No sé si tú has hablado con algunas personas, pero algunos dicen, hoy estoy aquí en la lucha, estamos bajo ataque, estamos librando esta guerra espiritual. Déjame decirte algo. Verdaderamente, aunque la Biblia dice que estamos bajo un ataque, bajo una pelea espiritual, tenemos que asegurarnos, muchas de las peleas o de las luchas que tú y yo tenemos no provienen muchas veces de lo que es una guerra espiritual, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos diciendo que estamos bajo un ataque o bajo una guerra espiritual. El tema de hoy tiene que ver eso con este tema, que es bajo ataque. Y dice aquí la Biblia, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo, ¿verdad? Otra versión dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿verdad? Las armas con que luchamos no son del mundo, sino tienen el poder divino para derribar fortalezas. Ahora, la pregunta es que nos podemos hacer en este día es, ¿realmente estoy bajo una guerra espiritual? ¿Realmente lo que yo estoy viviendo, lo que estoy experimentando, proviene de una guerra espiritual o no es ese de donde proviene, ¿verdad? Tengo que hacerme algunas preguntas antes de decir que estoy en una guerra espiritual. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios? Es interesante esto. Claro, porque si estamos fuera de la voluntad de Dios, vamos a tener muchas situaciones, vamos a tener muchas vicisitudes, muchos problemas, porque no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de poder declarar o decir que estoy bajo una guerra espiritual. La segunda pregunta que tengo que hacerme es, ¿tengo algún pecado no confesado? Recuerda, muy interesante esto. La Biblia dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Así que es interesante que cuando nosotros confesamos ese pecado y nos arrepentimos, nos alejamos, el perdón de Dios viene sobre nuestra vida. Pero, ¿verdad? Si tengo algún pecado no confesado, claro que voy a tener problemas. Y no tiene que ver con una guerra espiritual, no tiene que estar bajo ataque. Yo mismo estoy provocando estas situaciones. Entonces, no solamente tengo que preguntar si estoy viviendo bajo la voluntad de Dios, no solamente tengo que preguntarme si estoy en algún pecado que no he confesado. Y número 3, muy importante, ¿está Dios simplemente completando su obra en mí? Dios está trabajando en esta área, Dios está ayudándome a completar esa perfección en mi vida. Entonces, antes de poder decir que estoy en una guerra espiritual o estoy bajo ataque, tengo que hacerme estas 3 preguntas, ¿verdad? ¿Estoy viviendo en el propósito de Dios? ¿La voluntad de Dios está cumpliendo en mi vida? ¿Estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estoy en un pecado que no he confesado o la obra de Dios, ¿verdad?, se está completando en mi vida? ¿Sí? Tenemos que identificar esto, amigo, amiga. Mi propia carne es un enemigo 2 veces peor que Satanás. Así que la lucha que muchas veces nosotros libramos, la estamos librando directamente en nuestra carne, en nuestros deseos, batallan, nuestros deseos pecaminosos batallan. Entonces, tengo que mirarme. Mi propia carne es un enemigo 2 veces peor que aquel enemigo que tenemos que se llama Satanás. ¿Estás bajo ataque de Satanás o bajo
tu propia carne? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Estamos tratando este tema que nos lleva a la madurez. Y yo quiero que vayas conmigo ahí a Romanos capítulo 7, verso número 14. Vamos a leer esta porción de la Biblia que nos habla de esta batalla que tenemos en la carne. Dice ahí Romanos capítulo 7, verso 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Mira, hay una batalla interna con la carne y el apóstol Pablo aquí lo estaba expresando aquí en la carta a los Romanos, que muchas veces nosotros queremos hacer lo bueno, pero hay dentro de nosotros una ley del pecado que nos impide poder desarrollar esa ley espiritual, ¿sí? Así que muchas de las batallas que tú y yo podemos estar librando no precisamente son espirituales, no es precisamente que estoy bajo un ataque, sino que estoy librando una batalla en mi propio cuerpo, en mi propia carne, en mi propia humanidad. Dice el versículo número 19, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es increíble, ¿no? Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubrí esta ley. Mira, interesante lo que esta ley que descubrió el apóstol Pablo, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Así que es bien interesante esto. Mucha de la batalla, de la guerra espiritual que estamos librando, que según hemos mencionado, no aplicamos bien el término, no tiene que ver con lo exterior o con nuestro adversario llamado Satanás, sino dentro de nuestra naturaleza, ¿verdad? Dentro de nuestra mente. Bien interesante, muchas batallas entonces las libramos aquí en el pensamiento, en la mente, ¿verdad? Si lucho, entonces la pregunta es, si lucho contra la carne, ¿cómo podría lograr la victoria? ¿Cómo podemos lograr, si estamos en esta batalla espiritual, ¿verdad? Si estamos luchando más que espiritualmente contra nuestra misma naturaleza humana? Dice el versículo número 23, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Dice el versículo 24, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Mira, pero lo que dice versículo 25, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Entonces, vamos a ir desarrollando este tema, este estudio, que tiene que ver con la naturaleza, cómo poder vencer esa naturaleza humana. ¿Sí? Tenemos que identificar esto, ahí lo leíamos. Aunque andamos en la carne, aunque estamos viviendo en este mundo, nosotros, ¿verdad? Debemos identificar, nuestras armas no son humanas. ¿Sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta que aunque soy un cuerpo, voy a estar luchando con esta naturaleza humana, con esta carne, ¿verdad? Que no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Yo debo identificar, aunque ando en este cuerpo, en esta carne, nuestras armas no son carnales. Podemos vencer esa naturaleza humana. Podemos ir más allá de nuestro propio adversario, que es el más fuerte, nosotros mismos, y poder vencer toda
lucha interna. Entonces, nuestras armas no son carnales, aunque yo ando en lo humano, ¿verdad? Mis armas no son humanas. Nuestras armas pueden derribar toda fortaleza, cualquier fortaleza. Y venía a mi mente esta mañana que estaba estudiando también esa porción ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 23, cómo Dios establece ciertas normas, cierta conducta hacia el pueblo israelita, pero es interesante cuando ellos dicen no hagan alianza con los edomitas, con los moamitas, con los abonitas, y está diciendo claramente ahí el Señor, ¿verdad? Porque este hombre, Balán, quiso maldecir al pueblo, pero esa maldición en realidad se convirtió en una bendición. ¿Te has dado cuenta que muchas de las cosas que parecen que van a venir en desastres en nuestra vida, que parece que van a derribarnos, nos hacen más fuertes y hacen que nosotros podamos crecer y seguir en esa influencia, ir más allá de lo que nosotros no podemos entender? Entonces, andamos en la carne, pero nuestras armas no son carnales. Nuestras armas pueden derribar fortalezas, ¿sí? Así que es interesante esto. Nuestra guerra contra la carne tiene éxito cuando llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, si estás batallando internamente con esa carne, necesitamos llevar todo pensamiento. La mayoría de los problemas que tiene el ser humano no tienen que ver con el adversario llamado Satanás, sino con nosotros mismos. Y todo está, querido amigo, querida amiga, aquí en nuestra mente. Es una batalla espiritual, pero más que espiritual, interna en la mente, ¿sí? Así que sí podemos llevar todo pensamiento, así que sí podemos llevar toda idea que viene, ¿verdad? Someterla a los pies del Señor. Someter ese pensamiento de derrota, ese pensamiento de que no puedo, ese pensamiento de que no voy a salir adelante, ¿sí? Ese pensamiento que esta enfermedad va a acabar conmigo. Todo pensamiento lo podemos llevar cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, porque Él ya ganó esa batalla por ti y por mí, ¿sí? ¿Qué promete Dios si decidimos acampar y caminar con Él? Mira, algo interesante. Es importante esto, porque la Biblia dice que si estamos cerca de Él, cerca del Señor, Él promete librar y entregar a nuestros enemigos, ¿sí? Ahora es interesante cuando hablamos de acampar, esta palabra, acampar, campamento, viene de una palabra hebrea, machanet, que quiere decir ejército. Así que muchas de las batallas que estamos librando, tú y yo en la carne, nos van perfeccionando. Es decir, tenemos que tener en mente, somos como un ejército, estamos en una milicia, ¿sí? Y cada actividad, cada evento en tu vida, lo que va haciendo es que te va entrenando para esa batalla, esa guerra que estamos librando en la carne, en lo espiritual, ¿sí? En lo físico, en lo espiritual. Y Dios cada vez promete que Él iba a acampar con nosotros, Él iba a caminar con nosotros y nos iba a librar, ¿sí? Iba a entregar en nuestras manos a nuestros enemigos delante de nosotros, ¿sí? Así que cuando nosotros entendemos que somos parte del ejército de Dios, que estamos librando primeramente una batalla, antes de saber que estoy librando una batalla espiritual, yo puedo someter a la carne, puedo entender lo que estoy trabajando internamente con mi carne y ponerlo a las manos de Dios, ponerlo a los pies del Señor. Es decir, todo pensamiento llevando cautivo a la obediencia, todo aquello que viene en contra de mí. Entonces el Señor promete acampar alrededor de mí y vencer a todos mis enemigos. Es interesante, ¿sí? Ahora te puedes entonces entender, si estás bajo ataque, ¿sí? Cuando expresamos esto, es que estoy bajo ataque, realmente estoy fuera de la voluntad de Dios, estoy en un pecado que no he confesado, o Dios está trabajando en mi vida y no precisamente estoy en un ataque, o en una guerra espiritual, sino hay algunas cosas que yo tengo que cerrar en mi vida, es decir, confesar ese pecado, es decir, estar bajo la voluntad de Dios. No puedo experimentar esa bendición abundante en mi vida si estoy fuera de la voluntad de Dios. Es increíble entonces. Y entonces
Si realmente es un ataque espiritual, cuando yo estoy entendiendo estas tres preguntas, ¿verdad? Y trabajo, entonces, bajo el propósito de Dios, entonces puedo identificar, entonces es una guerra espiritual. Esto es algo realmente que estoy enfrentando. Entonces, déjame decirte algo, como dice aquí la Escritura en Deuteronomio 23:14, Él promete librarme y entregar a mis enemigos delante de mí. ¿Por qué? Porque si decidimos acampar alrededor de Él, si estamos en la presencia de Dios, si estamos en la voluntad de Dios, nada ni nadie te va a poder tocar. Es increíble lo que la Escritura nos dice. Porque la Biblia dice, porque las armas con que nosotros luchamos en esta tierra no son humanas, sino son poderosas en Dios para destruir cualquier pensamiento, toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Dios. Así que si hay alguna situación en tu vida que estás identificando, tal vez un pecado no confesado, tal vez estás identificando que estás fuera de la voluntad de Dios, o no identificas que es un trato de Dios, un trabajo de Dios para completar la obra, entonces puedes venir delante de Él y decirle, Señor, perdóname porque quiero hacer tu voluntad. Perdóname porque esto me está apartando de tu propósito. Si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero invitarte para que tú lo conozcas, para que tú puedas caminar en ese propósito. Y cuando estamos caminando bajo el propósito de Dios, ¿verdad? Ningún enemigo, nadie te podrá hacer frente, ¿verdad? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, porque a ti no va a llegar. Porque Él promete acampar y entregar a nuestros enemigos y caer delante de nosotros cuando estamos acampando alrededor, cuando estamos cerca de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero orar por ti. Tú puedes repetir en voz audible, Padre Celestial, sé que me amas, que tienes un plan para mi vida. También sé que he pecado y te pido perdón. Perdona mis pecados, perdona mis deudas. Yo quiero entregarme a ti y quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, has hecho esta oración, has dejado que Cristo entre a tu vida, pero has identificado ya en el camino, caminando en el Señor, que hay un pecado, que hay algo. Vamos a orar. Tú puedes confesarlo ahí. La Biblia dice, el que confiese su pecado y se aparta, prosperará. Pero el que lo esconde, ¿verdad? El que no se aparta no alcanzará misericordia. Ese es un buen tiempo para poderse apartar de todo pecado, de toda maldad. ¿Sí? Tal vez estás pasando por un momento difícil. Tal vez es el trato de Dios. Tal vez Dios completando su obra sobre nosotros, ¿verdad? Y no entiendes en este momento. Voy a orar por ti para que la presencia de Dios venga sobre tu vida. La presencia de Dios venga y toque tu cuerpo y te sane y tenga respuesta a esa necesidad. Vamos a orar. Puedes tender tu mano hacia la pantalla. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a cada una de estas personas que están recibiendo este mensaje. Señor, que han entendido que no es un ataque espiritual, que no están bajo ataque, sino que están identificando que muchas veces es una guerra, pero una guerra en la carne, en lo humano. Ayúdales a vencer toda obra carnal, Señor, y traerlo sometido a tus pies. En el nombre de Jesús, declaro tu presencia, tu sanidad, tu libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén. Amén. Dios es bueno. Él nos liberta. Él nos ayuda. Y recuerda, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, no son humanas, sino son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Ha sido un placer haber estado contigo. Y recuerda, identificar, ¿realmente estoy bajo ataque? Y si estoy bajo ataque, ¿verdad? Dios promete bendecirme y entregar a mis enemigos delante de mí. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente vez. Aunque pase el tiempo
se genera cuando Cristo es el centro. Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro cuando el milagro pase todos los días. En lugares deleitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, y conmigo cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos seguro, seguro, seguro. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, di conmigo, tú tienes el control, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá.